Muchachos, ¿cómo están? En esta parte hoy vamos a hacer una práctica que es la parte de las bases de datos y hacer por medio mirar que la base de datos esté en ejecución por medio de comandos y por medio de directorios de archivos. ¿Correcto? Entonces vamos a utilizar algunos comandos para poder mirar en sí si la base de datos está en conexión, si está en ejecución, para mirar qué tabla está en conexión. Entonces, primero que todo hay que revisar, muchachos, revisar que SAM esté activo, que esté en ejecución. ¿Sí? Como ven que en Apache está activo, está con el puerto 80443, MySQL con el 3303, que es el puerto de entrada. ¿Listo? Entonces, y en la parte silla de file tiene una dirección que es 21.14.147. Entonces, tenemos en cuenta que ese es el proceso para revisar si en verdad la base de datos está en ejecución. Primero que todo hay que revisar esta parte, ¿correcto? Si no estaría conectada, entonces no daría ningún resultado de lo que yo quiero ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero en este momento, muchachos? Entonces, es revisar que las tablas estén activas, que estén ejecutadas, que las consultas estén bien y que las tablas tengan datos, ¿listo? Datos de usuarios, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que yo tengo una tabla que se llama aprendiz, tiene aprendices, tiene estudiantes, un ID de aprendiz, un ID de instructor de bases de datos y un instructor de BD, ¿listo? Y un usuario 1 principal. Entonces, primero que todo me voy como la parte administrativa, me voy en el CMD o en el terminal, voy a buscar la ruta que es como administrativo para yo mirar y hacer la ejecución. Entonces, primero que todo, yo voy a marcar CMD y voy a buscar como parte de ruta que es administrador, ¿correcto? Como administrativo. Entonces le doy OK para que se escoja la ruta y poder yo hacer este proceso, ¿correcto? Entonces yo hago el proceso aquí. Este es el CMD para hacer el tipo de consulta por medio de comandos y por medio de directorios, ¿sí? Directorios de archivos, ¿sí? Primero que todo hay que poner CD, que es el directorio raíz, que vamos a mirar la unidad C del equipo donde está instalada SAM y mi base de datos, ¿correcto? Entonces aquí va SAM, 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 ¿sí? Diagonal, va a la parte de MySQL, diagonal y B, para mirar el directorio raíz donde está la base de datos. Entonces le damos Enter para revisar en dónde está. ¿Listo? Entonces aquí yo ya ingresé en la unidad C del equipo, ya está SAM. ¿Listo? Quiere decir que ya está en ejecución. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta parte? Entonces vamos a ver MySQL, ¿sí? De la base de datos, vamos a poner un guión y una U, ¿sí? Que es la entrada a la base de datos, ¿sí? Que es root, ¿listo? Como logueado, ¿listo? Del usuario. Entonces le damos Enter y nos aparece que la base de datos ya está en ejecución y está conectada, que es MariaDB de Oracle. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos datos, muchachos, ya puedo revisar y mirar qué tablas tengo yo en mi base de datos, de acuerdo a lo que yo he asignado ahí en mis tablas, de lo que yo he realizado. Entonces, yo voy con el comando show database. Bases, ¿listo? Database, de las tablas de las bases de datos, ¿listo? Entonces, mirar qué tablas tengo yo en mi base de datos, que es MariaDB, ¿listo? Correcto, entonces le doy yo Enter para mirar qué tablas tengo yo ahí. Entonces, antes de ingresar a esa tabla, tengo que darle una pestaña o tengo que darle un punto y coma para que separe ese tipo de datos y mire las tablas en sí, en dónde están ubicadas, ¿correcto? Y le asigno y le doy Enter y me muestra el database que tengo yo en esas tablas, de las que están principalmente las tablas que yo tengo ahí en la base de datos, que está aprendices, MySQL, test, usuarios principales y MySQL información del esquema, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiero yo ahora? Quiero revisar. Entonces, vamos a revisar ahora en este momento, vamos a mirar qué
qué usuarios o qué usuario está en esa tabla, qué usuario es lo que yo quiero ver, en qué tabla está en ese usuario. ¿Listo? Entonces vamos a ver, use aprendices, que es la tabla que está asignada para yo mirar qué en ese tipo de esa tabla aprendices, qué tengo yo en esa tabla. Use aprendices, ¿correcto? Y le doy Enter. Entonces vamos a entrar a ese tipo de la tabla de aprendices en la base de datos y vamos a mirar con el comando show tablas, qué tabla hay en sí en esa tabla de aprendices. Entonces show tables. ¿Listo? Las tablas en sí que generan y que están relacionadas, ¿correcto? Entonces, con punto y coma, yo miro qué tabla está ahí en ese momento de esa ruta. Y me mira que dice la tabla in aprendices, está asociada con aprendices, estudiantes, y de aprendiz, y de instructor de base de datos, e instructor de BD, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiero yo ver ahora? Quiero ver la descripción de esa tabla que en general me muestre todos los datos que yo tengo en esa tabla y qué es lo que yo he registrado en sí de cada usuario. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Con el comando des, descripción, que quiere decir descripción, ¿sí? Aprendices. ¿Listo? Para mirar en sí esa ruta, punto y coma, para mirar la abreviación de en sí que sí se ha creado esa tabla, en sí, en esa base de datos, ¿correcto? En MySQL, ¿correcto? Entonces le damos Enter y me va a mostrar todo el parámetro de esa tabla creada en general con los usuarios principales. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta este paso, muchachos, que es así para todas las bases de datos. Alguna cosa cambia, pero ya en el terminal, pero alguna cosa, pero es lo mismo, ¿sí? Yo lo estoy haciendo aquí con Windows, pero yo lo estoy haciendo en Mac, que es muy diferente hacer ese proceso para yo ejecutar ese tipo de tabla, ¿correcto? Yo estoy trabajando en Mac, ¿sí? Que es diferente los comandos, pero la ejecución es lo mismo, ¿listo? Para mirar la ruta de MySQL y la parte del administrador y la parte de SAM, que es el servidor donde se conecta la base de datos, teniendo en cuenta el puerto sí, los puertos en general para poder yo darme la conexión y poder ejecutar y hacer las tablas en general. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, la ejecución ya queda bien, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que aquí, como muestra acá la ejecución, vamos a mostrar, por ejemplo, un ID, un ID de aprendiz. ID de aprendiz, ¿listo? Vamos a verificar si en verdad aparece ese dato, ¿listo? De ID de aprendiz, ¿listo? Aquí muestra la ejecución de ID de aprendiz, que está generado ahí donde están los ID de cada término del aprendiz de esa tabla, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, que es como para mirar cómo yo puedo manejar los directorios de archivos para yo poder trabajar. Yo puedo crear carpetas, puedo eliminar, puedo crear varias carpetas, ponerle los nombres, pero esos ya son directorios que otros son para otras cosas que uno utiliza. Pero en las bases de datos se hace este proceso, ¿correcto? Teniendo en cuenta los comandos, tener en cuenta que ustedes tienen que hacerlo de acuerdo a la base de datos que ustedes manejan, muchachos. No es difícil, pero hay que hacerlo, muchachos, para que entiendan la lógica de la estructura en general por medio de un terminal en ejecución, ¿correcto? Por lo menos lo mismo, en el terminal yo puedo ver la conexión de la base de datos también por direcciones IP, lo puedo generar también, ¿sí? Entonces, IP tal cosa, dirección tal, dir tal cosa, ¿sí? Entonces, hay que revisar esta parte. Entonces, teniendo en cuenta este proceso, muchachos, quiero que lo practiquen y eso es lo que vamos a revisar sobre la práctica, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que esto ya se hizo, ya se revisó, entonces tener en cuenta qué es lo que se hace aquí ¿sí? En este proceso. Entonces, tener cuidado y revisar qué es lo que tienen ustedes en general en el proceso. ¿Listo? Les agradezco mucho, muchachos, y a practicar.